Considerando la gran cantidad de cosas que hay dentro del universo de One Piece, una de las más maravillosas son las Akuma no Mi, o frutas del diablo. Estas frutas, que desde el inicio se dieron a conocer como objetos muy valiosos, son las responsables de los poderes más absurdos, así como los poderes más bestias que hemos podido presenciar en esta obra. Al principio se hacía mención sobre un árbol que era el responsable de dar estos frutos, pero sin embargo nunca hemos visto este árbol, por lo cual simplemente las frutas aparecen esparcidas por todo el mundo, y alguna persona con muchísima suerte puede llegar a encontrar alguna, ya que puede vender la fruta por muchísimo dinero o consumirla para obtener su habilidad. Esto sería lo principal de estas frutas: cuestan muchísimo dinero y otorgan habilidades a la persona que la consume. Pero ¿cómo se sabe qué habilidad tiene la fruta? Bueno, para esto vamos a ver el ciclo de una fruta del diablo. Ya como les había dicho, la fruta es encontrada en algún lugar del vasto mundo de One Piece. Luego la persona la consume y recibe diferentes habilidades. Cuando el portador de la fruta muere, la habilidad que este poseía se traspasa, por decirlo así, a otra fruta, más específicamente a la fruta más cercana que se encuentra del sitio donde murió el portador. Existe una enciclopedia en donde se registran todas las frutas, así como sus habilidades, pero al haber tantísimas frutas del diablo, evidentemente todas no se han encontrado, por lo que las frutas que se encuentran en esta enciclopedia ya han tenido el ciclo que les acabo de decir. Se encuentra, se consume, su portador muere y vuelven a ser encontradas. De esta manera ya se ha visto la fruta y la habilidad que otorga, y así van siendo registradas en esta enciclopedia. Cuando una fruta no registrada se encuentra, quiere decir que es la primera vez, por lo que para saber su habilidad, básicamente el futuro portador la consume probando suerte de obtener una habilidad útil. Cuando la fruta es consumida, el demonio que habitaba dentro de ella pasa a estar en el cuerpo de la persona, por lo cual si la persona encuentra y se dispone a comer una segunda fruta, moriría, ya que el nuevo demonio dentro de la nueva fruta empezaría a pelear con el anterior hasta acabar con la vida de la persona. Solo se ha visto un caso de una persona consumidora de más de una Akuma no Mi, teniendo solo una excepción a esta regla. Si bien el obtener una habilidad es algo brutal, claro, dependiendo de la habilidad, hay puntos negativos, como por ejemplo justo lo anterior que comenté, el no saber la habilidad de la fruta. Otro punto, quizás el más importante, es que la persona que consume la fruta no puede volver a nadar, y es debilitada por el agua, siendo el agua de mar crítica para el usuario por la sal que posee. Sin embargo, el agua en movimiento no debilita al portador, por ejemplo la lluvia. También otro punto destacable es que el portador se ve afectado por el agua cuando ésta se encuentra por encima de sus rodillas, por ejemplo en un lago. Otro ejemplo podría ser en una playa, y como ya dije, las olas serían agua en movimiento, por lo tanto no lo afecta, y mientras el agua no pase de sus rodillas no se debilitará. Cualquier raza o animal de One Piece puede consumir una fruta y adoptar sus habilidades, por ejemplo Chopper, un reno, y también un Gyojin, los cuales pueden respirar bajo el agua, esto causando que no puedan ahogarse. Entonces, ¿qué pasa con un Gyojin que haya consumido una Akuma no Mi? Pues básicamente no podrá moverse en el agua, pero seguirá con vida ya que puede respirar bajo ella. Y pues que si no son encontrados en el fondo del mar, tarde o temprano morirían de hambre. También existen esposas de sal de mar, las cuales son utilizadas por la marina para capturar a los bandidos o piratas. Estas esposas, gracias a la sal de mar, igualmente impiden que la persona pueda disponer de sus habilidades de frutas del diablo. Otro factor importante es que las habilidades recibidas pueden favorecer a la persona, pero también hacerla vulnerable frente a algunas circunstancias, e igualmente hay frutas que dejan exhausto a su portador al usar sus habilidades, por ejemplo la fruta Ope Ope que porta Law, él mismo diciendo que su fruta le aporta muchísimo para su labor como cirujano, pero también su habilidad consume demasiada energía, por lo que para un combate largo no podría spamear su fruta, por decirlo así. Las habilidades que dan las frutas pueden hacer que simplemente cambie la apariencia o llegar a manipular algún elemento, y al haber tantas habilidades esto ocasiona que algunas sean counters de otras. Por ejemplo, la fruta Gomu Gomu de Luffy lo hace inmune a las caídas y los golpes, claro, sin haki, pero la fruta Magu Magu de Akainu lo fundiría en segundos. Otro ejemplo sería la fruta Mera Mera, que otorga el elemento del fuego, con la fruta Moku Moku, que otorga el humo, y que al sus portadores luchar quedarían en un ciclo anulándose las frutas conforme se van utilizando. Sin embargo, poniendo de ejemplo la misma fruta, la Mera Mera, esta podría ser afectada por la fruta Magu Magu que ya mencionamos anteriormente, que al producir magma es mucho más potente que el fuego, afectándola demasiado. Otro counter bastante especial en este caso sería la fruta Hie Hie, que tiene Okiji, con la cual controla el hielo y que básicamente no tiene peligro por el agua, ya que al entrar en contacto con ella la congela instantáneamente, por lo que este efecto secundario de la fruta es anulado por la misma, pero claro, gracias a su portador. Este punto es importantísimo, y es que dependiendo del portador la habilidad puede ser llevada al máximo, por lo que dependiendo del coraje, la habilidad física y el ingenio, asimismo podrá ser de efectiva la fruta. Por ejemplo, la fruta Gomu Gomu de Luffy en general está bien, pero pues no es exageradamente buena, pero al ser su portador tan tremendo la lleva más allá de lo que incluso la propia fruta puede dar. E igualmente una fruta mala puede afectar a un usuario muy bueno, ya que si no aporta nada al usuario igualmente le causaría los efectos secundarios con el agua. Por ejemplo, Kinemon, un tremendo samurái, con su fruta Fuku Fuku, que le permite
permite transformar alguna cosa, por ejemplo una piedra, en una prenda de vestir. Y por otro lado, un portador que no sea muy bueno o que no disponga de las cualidades que les acabo de decir, así reciba una fruta tremenda, no podría aprovechar al máximo esta. Por ejemplo, la fruta Noronoro de Foxy, que permite ralentizar por medio de unos rayos, la cual podría dar muchísima ventaja, pero el usuario es una mierda. E igualmente, un usuario malo que reciba una fruta muy buena puede también mejorar una barbaridad por la habilidad otorgada. El tema del ingenio es demasiado importante, ya que como les dije, las frutas pueden ser muy diferentes y algunas podrían sonar bastante absurdas, como por ejemplo la fruta Nagi Nagi, que permite eliminar cualquier sonido, o la fruta Mane Mane, que permite que su usuario transforme su apariencia en cualquier persona que haya tocado. Y esto en combate pues es pésimo, pero para alcanzar algún objetivo que requiera espionaje, camuflaje, etc. es excelente. En general, los counters, así como las ventajas que otorgan unas frutas con respecto a las otras y las mejoras de un usuario malo al consumir una fruta buena o al revés, son extremadamente variadas, por lo que para hablar de todas sería eterno el video. Entonces puse estos ejemplos que considere más relevantes. También hay algunas frutas no canónicas, por ejemplo podríamos encontrar la Goru Goru, que otorga la habilidad de manipular el oro, y siendo vista en la película Film Gold. Cuando un usuario es extremadamente bueno puede llevar su fruta a los límites, esto siendo conocido como el despertar de la fruta. Sin embargo, esto es muy raro y como les digo depende también de su portador, que inclusive no tiene necesidad de ser muy bueno. Por ejemplo, Minotaurus, que es un guardián de Impel Down, que básicamente fue una vaca que consumió una fruta y la despertó. Este despertar otorga más habilidades dependiendo de los tres tipos de frutas que existen, llegando incluso a afectar el entorno del usuario, por lo cual una fruta despertada, dependiendo claro, podría llegar a dar una ventaja a su consumidor. Al ser frutos tan extremadamente valiosos, todos quieren obtener sus habilidades y por lo tanto hasta la misma Marina ha experimentado para poder extraer las habilidades de las frutas o también crearlas desde cero. Esto se conoce como frutas artificiales. Por ejemplo, en la obra del Dr. Vegapunk, probablemente el científico más bestia de One Piece, logró aplicar las habilidades de frutas a armas, o también incluso a un robot permitirle usar ataques de alguna fruta, como la Pika Pika de Kizaru. También Caesar Clown, otro científico, creó frutas esta vez desde cero, pero solo aplicables a un tipo, la Zoan, que ya hablaremos de los tipos dentro de poco. El nombre de estas frutas es Smile y todas tienen la misma apariencia e igualmente traen consigo los efectos secundarios, pero además son increíblemente selectivas con su consumidor, ya que dependiendo del consumidor pueden dar habilidades o no, al contrario de las naturales, que igualmente dan una habilidad. Como añadido también decir que estas frutas cuando son consumidas por usuarios no aptos, que no reciben habilidad, igualmente dejan los efectos secundarios con el agua. Este tema de las Smile está hablado un poco más a fondo en el video donde hablé de los piratas bestia, que dejaré por aquí en una tarjetica. Además, las frutas pueden llegar a ser potenciadas científicamente, por ejemplo el mismo Caesar Clown ha comentado que ha experimentado y mejorado su fruta, aunque bueno, no se sabe cómo lo hizo ni qué mejoró. Por lo que el ejemplo más claro serían las Rumbles de Chopper. Estas son unas píldoras, por llamarlo de alguna manera, que al consumirlas mejoran la capacidad de la fruta, pero claro, solo estas aplicables al tipo Zoan. En el caso de Chopper le permitían disponer de más transformaciones a las básicas que ya le daba su fruta, y como ya conocemos, estas transformaciones pueden servir para diferentes situaciones. Las frutas naturales son todas las que aparecen esparcidas por el mundo de One Piece, y su apariencia sí es única para cada una, teniendo varios colores y formas. Aquí tenemos tres tipos diferentes de frutas. Comencemos con la Zoan, que ya hemos mencionado. Estas frutas permiten a su usuario transformarse en un animal, o también adquirir una forma híbrida entre animal y humano. Hay casos muy únicos, por ejemplo el de Chopper, que comió una fruta que le permitía convertirse en un humano, siendo todo lo contrario, o el caso de Sengoku, que comió la fruta Hito Hito, con la que se transformaba en un Buda gigante. En general, la principal característica es que permiten a su usuario cambiar su forma, adquiriendo por ejemplo fuerza, velocidad o resistencia con la transformación. Dentro de la Zoan podemos encontrar también otros tipos, por ejemplo las prehistóricas, que como su nombre lo indica otorga transformaciones de animales pertenecientes a este periodo de la historia, y son muy raras de ver. Por ejemplo la fruta Ryu Ryu de X-Drake, con su modelo Allosaurus. También las Zoan míticas, que permiten transformarse en un animal perteneciente a alguna mitología, por ejemplo la Heavy Heavy de Orochi, con la que se transforma en una especie de hidra, o también la Tori Tori de Marco, transformándose en un fénix. Estas Zoan míticas son mucho más especiales que las demás de su tipo, siendo consideradas las frutas más raras de encontrar dentro del universo de One Piece, ya que otorgan además de las transformaciones habilidades narradas acerca de su mitología. Por ejemplo, Marco al utilizar las llamas del fénix puede regenerarse de las heridas. Hemos mencionado los modelos, por ejemplo el modelo Allosaurus, pero ¿a qué se refiere con esto? Es muy sencillo, tal y como los diferentes animales que existen asimismo se aplican para la Zoan. Por ejemplo, en el mundo real encontramos diferentes tipos
de serpientes. Entonces aquí por ejemplo podríamos encontrar a las hermanas de Hancock, que ambas poseen la fruta Heavy, pero un modelo es anaconda y la otra es cobra, brindando las transformaciones respectivamente. Incluso como les dije, la fruta de Orochi también es la Heavy, pero en este caso es modelo Yamata. Además también por ejemplo, si la fruta permite transformarse en un tipo de ave, el usuario transformado podría volar. Y su despertar es una transformación muy bestia, brindándole fuerza, resistencia y velocidad, mucho más allá de las transformaciones básicas que ya le da la fruta. Podríamos darnos un ejemplo con el Monster Point de Chopper, algo así, aunque claro, este no es el despertar de la fruta de Chopper, e incluso si lo fuera, este no estaría completo. El segundo tipo de frutas son las paramecia, las cuales otorgan habilidades raras a sus portadores, tal como si fuera magia. Por ejemplo, la Gomu Gomu de Luffy, convirtiendo su cuerpo en goma, logrando estirar todo su cuerpo. O la fruta Gura Gura, siendo la más devastadora paramecia que existe, que permite crear temblores incluso para destruir el mundo. Las habilidades que otorgan las paramecias son increíblemente variadas, por ejemplo, logrando que el usuario cree barreras para protegerse, convertir su cuerpo en caramelo, diamante, acero, manipular las almas, dividir su cuerpo en pedazos, ralentizar a un enemigo, manipular las sombras, convertir a alguien en un juguete o transformarse en algo también, como por ejemplo una fortaleza. Aquí también hay frutas muy especiales, por ejemplo el Mochi Mochi de Catacristo, que inclusive puede recibir disparos y también desfigurarse y volverse a construir. Otro ejemplo es la fruta Kira Kira de Yosu, la Hana Hana de Robin, la Ope Ope de Law, modificando lo que se le dé la gana, y la Sushi Sushi de Fujitora, con la que controla la gravedad. En su caso, el despertar da la capacidad de que el usuario pueda afectar el entorno y manipularlo. Por ejemplo, la Ito Ito de Doffy, que permite transformar estructuras en hilos y manejarlos a su antojo. El último tipo de frutas son las logia, quizá las más atractivas visualmente. Estas permiten manipular cualquier elemento y crearlo desde cero, inclusive el consumidor convertirse en dicho elemento. Elementos como el fuego, el magma o el hielo son ejemplos. También pueden aprovechar los diferentes estados de su elemento, por ejemplo la Hie Hie de Aokiji, que al ser hielo, es decir un estado sólido, puede recibir ataques destruyéndose, pero volviéndose a construir. Además, estas frutas logran hacer que su usuario sea intangible al adoptar su elemento, por lo que los golpes, los ataques con armas blancas y de fuego no les hacen nada. Y también los usuarios pasan a ser ellos prácticamente el elemento, por ejemplo la Mera Mera siendo inmune al fuego, o la Hie Hie siendo inmune al frío del hielo. Otro punto es que al ser tantos elementos es donde más se aplican los counters, por ejemplo la arena capaz de absorber cualquier elemento líquido, claro si tiene ventaja, pero si es atacado con dicho elemento es contrarrestado tremendamente, o el fuego derretir el hielo, y también otras características como la electricidad dando gran velocidad a su usuario y la capacidad de transportarse por el metal. Son diferentes elementos los que hemos podido ver, por ejemplo el humo, la electricidad, el magma, el fuego, la arena, el gas, el hielo, la nieve, la luz y la oscuridad. Esta siendo creo la más rara, la Yami Yami de Kurohige. Puede absorber absolutamente todo al ser oscuridad, incluyendo también el poder cancelar una fruta de un usuario al tocarlo. Además puede atraer hacia él cualquier enemigo. Sin embargo, esta fruta, a diferencia de las otras logia, no permite a su consumidor ser intangible, por lo que cualquier ataque físico es capaz de hacerle daño. El counter principal de todas las frutas es el haki. Con el haki de armamento inclusive hasta un usuario de logia puede recibir daño, aun si se encuentra en su forma intangible. Sin embargo, también los usuarios de cualquier fruta pueden utilizar haki y combinarlo con su fruta, realizando ataques mucho más devastadores. El mejor ejemplo que tenemos es Luffy y la Gomu Gomu. Además, como ya había mencionado, el agua lo que hace no es anular el efecto de la fruta, sino impedir que el usuario pueda disponer de ella. Por ejemplo, Luffy al estar debajo del agua sigue siendo de goma, pero básicamente no puede moverse. Este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse, compartan el video y activen la campanita. Espero que les haya sido informativo. Igualmente, si me dejé algún punto importante, me gustaría que lo dejaran acá abajo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Por cierto, casi lo olvido, todas las frutas del diablo saben a mí.